Genial. Bueno, en la clase pasada nos habíamos quedado en la parte de, habíamos hablado ya de la arquitectura, habíamos hablado de los factores de forma, que esto básicamente lo tenemos que asociar al tamaño que van a tener las placas madres, ¿sí? Esto va a estar anotado, no hace falta que se lo acuerden, pero sí en la práctica, a ustedes en algún momento les puede llegar a pasar de que se compran un gabinete ATX que tiene 30 centímetros por 24 centímetros, ¿sí? O 30,5 por 24,4 si quieren ser exactos, y compran un gabinete que es un gabinete ITX o chiquitito. Y pasa que no les entra y en ese caso van a decir, ah, cierto, el factor de forma era importante. ¿Sí? Después estuvimos trabajando con los procesadores, estuvimos viendo los dos tipos de socket que podíamos llegar a encontrar, el PGA y el LGA. Vimos la definición de lo que era un procesador, sabemos que es un circuito integrado que va a tener como millones de transistores. Estuvimos hablando también un poco acerca del sistema de refrigeración. ¿Cuándo era recomendable cambiar o modificar o aumentar el sistema de refrigeración? ¿Se acuerdan que lo habíamos anotado? Cuando hacíamos qué cosa, que empezaba con over y terminaba con clocking. Están por ahí, ¿no? No, profe, no recuerdo. ¿No? El overclocking. Nosotros habíamos hablado que el overclocking era una de las acciones que uno podía realizar desde software, es decir, aumentar la potencia a partir de un software. Pero esto lo que hace justamente es provocar, ¿sí? Provocar aumento de temperatura en los componentes. Yo tengo un procesador cualquiera, de AMD, de Intel, de lo que sea, que funciona a cierta velocidad. ¿Sí? Ese procesador que funciona a cierta velocidad, yo podría modificarle esa velocidad, podría hacer que funcione más rápido, pero la desventaja que voy a tener es que eso va a producir mayor temperatura. ¿Sí? Esperen que vamos a abrir acá. eh, Estuvimos hablando, esto que habíamos hablado. ¿Sí? Digo, me había olvidado, no me había olvidado. ¿Sí? El overclocking, que es el aumento de la potencia de hardware, justamente a partir de un software. Yo tengo un procesador que funciona a 3.8 y lo hago que funcione a 4.1. ¿Es más rápido? Sí, es más rápido. Pero lo que va a suceder es que me va a levantar más temperatura y en ese caso yo tendría que ver de colocar algún tipo de sistema de refrigeración alternativo. Hay refrigeraciones por agua, hay refrigeraciones por inmersión, hay varias cuestiones que se podrían llegar a tener en cuenta. Recuerden que esto que tengo acá sería el disipador pasivo y cuando le agrego el ventilador o el fan cooler pasaría a ser un un refrigerador activo. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de memoria que podemos llegar a encontrar en una PC. Entonces, vamos a anotarlo acá, tipos de memoria. Ya ahí estuvieron por ahí leyendo algo o están viendo ahí en el PowerPoint. Y fíjense que aparecen como dos tipos básicamente de memoria, ¿no? Cuando hablamos de memoria, podríamos hablar de memoria ROM y podríamos hablar de memoria RAM. Básicamente, la memoria ROM sería la memoria de almacenamiento, ¿sí? La memoria que va a estar en el disco rígido. Si yo me olvido que es la memoria ROM, me acuerdo de CD-ROM. El CD-ROM lo que va a tener es datos justamente guardados o datos almacenados ahí. Y en el caso de la memoria RAM, va a ser lo que se conoce o vamos a denominar como memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? La memoria que va guardando las instrucciones del procesador. ¿Se acuerdan el flujo de información? Yo escribía la palabra hola, entraba por el sobreach, se iba al NORBRIDGE, llegaba al CPU, después se tenía que enviar a pantalla. Esa instrucción quedaba guardada en la memoria y después se enviaba a pantalla. Es una memoria de trabajo. Cada vez que la máquina va abriendo cosas o va ejecutando cosas, eso, digamos, que denominamos instrucciones, va a ir quedando guardado en la memoria
de trabajo, que va a ser esta memoria RAM. ¿Qué diferencias básicas empezamos a tener? Cuando yo apago la computadora, es decir, o cuando yo reinicio la computadora, toda esta memoria de trabajo que estaba almacenada en la memoria RAM se elimina, no existe más. ¿Sí? Em, ¿qué sería, por ejemplo, algo que esté en la memoria de trabajo? Fíjense, yo copio la palabra trabajo, ¿sí? Me voy abajo, pongo pegar, 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 y eso está guardado en la memoria justamente de trabajo. Ahora, si yo reiniciara la computadora y pongo de vuelta a pegar, eso no va a estar disponible porque no va a estar guardado en ningún lugar, ¿sí? Ahora, si yo acá, y ya lo vamos a hacer ahora, si ya nos queda, si yo me voy a archivo, me voy a guardar como, elijo que esto se va a llamar tipos de memoria, elijo que voy a ir a Dropbox 2021, CFP y turno mañana, yo ya este documento lo dejo guardado. Entonces, si apago la computadora, no sé si alguien prestó atención que se me estaba por reiniciar por una actualización, lo paré justo a tiempo. Si se apaga la computadora, cuando yo reinicie, esto va a estar guardado. Porque ¿dónde se guardó esto? ¿En cuál de las memorias? La RAM. Exactamente, en la ROM, en el disco rígido. em, bueno, ya ahí lo puse en 2021. 2021 también podría haber sido un pendrive o un disco externo. eh, e incluso este Word me permite guardar en la nube, o en este caso el Dropbox, fíjense que me está diciendo como si quisiera guardarlo en la nube, lo podría llegar a hacer sin problemas. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Em, todas las memorias que vamos a utilizar, digamos, ya sean RAM o sean ROM, van a estar trabajando con algunos chips en la estructura, en el PCB donde esté formado. En el caso de los discos rígidos, fíjense que además de trabajar con chips, salvo que sea un disco SSD, trabaja con un sistema magnético o electromagnético, que es el plato que van a tener los discos rígidos. Eso ahora lo vamos a analizar cuando accedemos a la parte de discos. Pero siempre nos vamos a encontrar con chips de almacenamiento en cualquier tipo en cualquier tipo de memoria. Fíjense que si nosotros nos vamos a la estructura de un pendrive, no me está abriendo. Si nos vamos a la estructura de un pendrive, el pendrive también va a tener unos chips bastante parecidos a los de la memoria. No me está dejando compartir. Un segundo. A ver. Ahora sí. Y ahora sí. Yo lo que les decía, por ejemplo, es que si nosotros vemos un pendrive cualquiera, ¿sí? Eh, ¿Sí? Por ejemplo, estas imágenes que tengo acá. Fíjense que acá tengo el chip del que estoy hablando, ¿sí? Se visualiza acá este chip, o este que tenemos acá. Sí, profe. Visualiza sin problema, genial. Ahora, si yo miro una memoria RAM, fíjense que también la memoria RAM va a tener esos chips, o bastante parecidos, de esos circuitos integrados, ¿ven? Como aparecen estos acá. Se nota que es, o sea, no sé si igual, pero bastante parecido al que habíamos visto hace un ratito. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. En este caso, ¿sí? En este tipo de chips, va a tener un acceso de memoria RAM o de memoria ROM. RAM. RAM, exactamente, ¿sí? Y en el caso de los pendrives que tienen un chip muy parecido, ¿esto qué va a ser? ¿Memoria RAM o memoria ROM? ROM. ROM, exactamente, ¿sí? Es decir, el factor de forma es bastante parecido, ¿sí? Es bastante parecido, pero se tratan de dos tipos de memorias distintas. Después vamos a ver que en algún punto son parecidas, pero
a nivel teórico y de funcionamiento van a ser bastante distintas. Bien, esto yo no recuerdo si lo habíamos charlado un poco, pero acá lo que dice es que agregar más memoria RAM mejora el rendimiento del sistema. ¿Eso es real o no? ¿Qué opinan ustedes? Acá dice que es real, ¿no? Lo dice así. No, no es real. No es Lo que real. aumenta es la memoria, Lo que no aumenta, lo que aumenta, aumenta la capacidad de memoria, no el rendimiento. bueno, bien, pero mira que está haciendo referencia a lo que sería la memoria RAM y lo que sería la memoria de trabajo, ¿sí? Y es cierto también lo que decís vos, que no es que aumenta directamente el rendimiento del sistema, y yo les voy a explicar un poco por qué. Tengan en cuenta que si, por ejemplo, ¿sí? Si por ejemplo yo tuviese, vamos a insertar, si yo tuviese 8 GB de memoria, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo 8 GB de memoria, así. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Podría llegar a pasar que cuando yo inicio el sistema operativo, ¿sí? Cuando inicio el sistema operativo, la máquina empieza a utilizar algo de memoria, ¿sí? O sea, enciende el sistema operativo, usa 1 GB, ¿sí? Sigue cargando el escritorio, utiliza otro giga, y lo mismo lo hace, no sé, con 2 GB más, simplemente para cargar el sistema operativo. Después yo llego al escritorio y empiezo a cargar los programas más básicos que se ejecutan junto con la máquina, por ejemplo el antivirus, por ejemplo, no sé, algo que, el Zoom que se abre automáticamente con la máquina si lo tengo configurado así, y me ocupó 2 GB más, ¿sí? Y abro Word y Excel, y abro unas páginas de internet, y fíjense que me ocupé los 8 GB de memoria que yo tenía, ¿sí? Es decir, ocupé los 8 GB o los 8 casilleros de memoria que tenía. Bien, ¿qué pasa una vez que yo ocupé mis 8 GB de memoria y quiero abrir, por ejemplo, Photoshop, Packet Tracer, Illustrator, quiero abrir una aplicación más? ¿La máquina dejará de funcionar cuando se ocupó toda la memoria RAM? No. No, No, no deja de funcionar. ¿Qué hace? funciona con fallas. Va liberando procesos. Funciona con caché, me dice ahí Daniela, ¿sí? Ah, No sé si va a Claro, liberar, no sé si se traba, ¿no? ¿Cómo? Se empieza a trabar, digo. Bueno, pero a ver, vamos por partes. Sí se puede empezar a trabar, sí utiliza memoria caché, y sí en algunos casos podría llegar a liberar procesos, ¿sí? Podría llegar a liberar procesos en algún lado, pero ya tiene sistemas operativos más actuales y no libera tanto, y la liberación de procesos se produce más en teléfonos celulares que en computadoras de escritorio, ¿sí? O notebooks, trabajan distintos los sistemas operativos. ¿Qué es esto, Daniela, de utilizar caché? ¿Te suena qué es? Es una carpeta donde se almacenan eh, archivos que después dejaste de usar. O sea, se va juntando, o ponerle en una computadora lo que sería las propagandas, todo eso que te cargan cuando vos entras en páginas. Bien, ¿Entendés? Y que no lo usás, que eso se elimina después, se puede eliminar eso. bien, En la Profe, computadora sería como liberar el espacio de disco, una cosa así. bueno. Está, está, claro, está muy los orientado. temporales pueden ser, profe, Bueno, también. los tres, Daniela, Alan y Fabián ahora, los tres se están refiriendo a la carpeta de caché o a la carpeta de archivos temporales, o los archivos scrap, como dice Alan, que scrap sería de archivos basura, que son archivos que se van guardando en el disco rígido a medida que yo voy accediendo a algunas páginas. Ese es un caché del explorador, ¿sí? Eso es un caché del explorador. Y ahí, a partir de eso, podemos definir lo que es un caché. Justamente un caché es un espacio del disco, ¿sí? Del disco rígido, por eso es una carpeta, que justamente está destinado a almacenar o a guardar cosas, ¿sí? O sea, un caché básicamente sería eso, sería un espacio de reserva para almacenar cosas. ¿Qué es lo que yo digo? Si yo ocupo mis 8 GB de memoria RAM, cuando necesito más lugar para guardar y ya la memoria está completa,
yo Debo necesito ir al guardarlo. disco rígido. Claro, yo tengo que pedir un préstamo, tengo que ir al disco rígido, que lo traté mal, que le dije vos sos un lento, bárbaro, porque tengan en cuenta que la memoria es muy rápida, ¿sí? La memoria RAM tiene una lectura y escritura extremadamente veloz, extremadamente rápida. Entonces siempre se ríe del disco rígido, dice vos sos un lento bárbaro, yo hago las cosas mejor que vos, viste, hay todo un tema de egos ahí entre el disco y la memoria RAM. Entonces, así como se rió todo el tiempo de este disco, ahora tiene que volver arrastrándose a pedirle por favor, ¿qué cosa? Espacio. Espacio. Es hiper rápida, todo lo que ustedes quieran, pero no tiene espacio. Entonces tiene que volver arrastrándose a pedirle por favor al disco que le dé un cacho de espacio. Entonces el disco, bueno, le dice, yo te voy a dar un poco de espacio, y de hecho se lo va a dar por default del sistema operativo. Digamos, le brinda un espacio, uno como usuario lo puede llegar a modificar a este espacio de memoria de caché, pero lo que tiene es que ese espacio que le brinda el disco de memoria caché es extremadamente más lento, porque fíjense que la memoria está directamente conectada con el procesador o directamente conectada con el NOR bridge, en el caso de la arquitectura FSB. ¿Y el disco rígido dónde está conectado? Está por allá abajo, conectado al SOA bridge, además de que ya de por sí tiene velocidades totalmente distintas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo que decía Fabián es cierto? Y porque la máquina se ralentiza. ¿Pero por qué se ralentiza? Porque cuando quiere guardar cosas, en vez de guardarlas en la alacena de la cocina, tiene que ir a guardarlas al garage y volver. ¿Sí? Es decir, que tiene que ir a otro lugar a guardar cosas. Por eso es que se ralentiza la computadora. Agoté mi capacidad de memoria y cuando quiero abrir los nuevos programas, se pueden abrir, pero tengo que estar almacenando en el disco rígido. Y eso es lo que produce la lentitud. Ahora, imagínense que el Photoshop utilice 3 gigas en abrir, ¿no? O sea, 3 gigas en utilizarse. ¿Qué pasaría si yo justamente me agarro o compro un módulo más de 8 gigas? Es decir, yo tenía una memoria de 8, perdón, y ahora tengo una memoria de 16. Bueno, perfecto. Abro el sistema operativo con los primeros 4, abro el antivirus, abro el Zoom, todo lo que está en el escritorio, abro el documento de Word y el Excel y abro el explorador, y cuando quiero abrir el Photoshop lo sigo haciendo rápido porque todavía tengo espacio de memoria. E incluso fíjense que me quedan 1, 2, 3, 4, 5 gigas más para almacenar las imágenes del Photoshop o alguna otra aplicación. Pero fíjense que si yo llegara hasta el final de todo a completar, estaría casi igual que en el principio. Es decir, que si yo uso los 16 GB de memoria, cuando quiera abrir el siguiente programa, ¿a quién le voy a tener que ir a llorar de vuelta? Por favor, dame un espacio, por favor. ¿A quién? Al disco. Al disco, no me queda otra. ¿Sí? Es un círculo vicioso, o sea, por eso es que la memoria RAM nunca alcanza. Ahora, si yo tengo ya la memoria RAM toda llena y la máquina está lenta, recuerden de que si yo reiniciara la computadora, es decir, si yo reinicio la computadora, nuevamente se vuelven a restablecer, ¿sí? Y se vuelve a borrar esa memoria que está en uso, porque es una memoria que no se almacena. Recuerden que Es siempre volátil, por eso. es volátil, siempre está presente y siempre está disponible, siempre y cuando yo tenga energía, tenga corriente. Una vez que se fue la corriente, esa memoria se borró. Y ahí tiene que empezar toda la carga de vuelta. Pero se entiende cómo sería esta afirmación, porque nos dicen, bueno, agregar más RAM mejora el rendimiento del sistema. Bueno, sí, siempre y cuando tenga que ver con eso, porque imaginen el siguiente ejemplo. Yo tengo 8 GB nomás de memoria, ¿sí? Tengo simplemente 8 GB de memoria. Esperen que, ahí está. Yo enciendo el sistema operativo y me consume 4. Listo. Y prendo el Word y una página de internet y me consume 2 más. Tengo 6 GB de memoria. Y me quedan estas 2 libres. Ahora, yo noto que mi máquina está lenta. Mi máquina está lenta, mi máquina está lenta. O sea, abro el Word, tarda 2 años. Quiero cambiarle la letra. Por ejemplo, esto lo quiero subrayar. Y está 10 minutos para poner el subrayado.
Si le agrego más memoria a este esquema de trabajo, ¿va a mejorar el rendimiento? No. No, No, ¿sí? O sea, lo que yo quiero que quede claro es que no siempre es así. O sea, no siempre la memoria me va a acelerar la computadora. Capaz que en este caso tenga que o cambiar el procesador o cambiar de máquina o agregar un disco sólido porque el disco que tiene está tardando mucho en leer y en escribir. Entonces, puede venir por ese lugar. ¿Sí? ¿Es clara esa idea? Sí, sí. Bien, Sí, genial. profe. Bueno, sí, tengan en cuenta que todo lo que tenga que ver con almacenamiento y todo lo que tenga que ver con la máquina, acá lo aclaro un poco, siempre va a estar almacenado en bits, siempre va a estar almacenado en lenguaje máquina, en números binarios, por así decirlo. Y dentro de las memorias ROM vamos a encontrarnos con distintos chips de memoria, ¿sí? Em, Estas memorias que tienen acá como una especie de ventanita arriba, son las memorias ROM que se utilizan generalmente para los chips de la BIOS. ¿Sí? Las BIOS inicialmente tenían este tipo de formato, y en esta ventanita que ustedes ven arriba, vamos a ver si tenemos una imagen un poco mejor. Tiene como una especie de alambres, a ver si podemos visualizarlo bien. Esta se ve perfecto, hermoso. Llegan a ver que hay como unas conexiones de alambre ahí, en la memoria. Sí que tenemos acá. Sí, sí. Bueno, eso cuando se programa, digamos, genera el tipo de unión que necesita. Y cuando yo necesito desprogramar eso, cuando necesito borrarlo o algo, lo que se realiza es aplicar la luz ultravioleta, la misma entre comillas, que vieron cuando detectan billetes falsos, que ponen los billetes en una máquina que tiene luz ultravioleta. Entonces levanta esas conexiones, a ver si son muy finitas en algunos casos. Entonces, cuando empiezan a conectarse, es que se realiza la programación. Cuando yo necesito borrar esa información, en este caso se aplica esa luz ultravioleta y se levanta la información y queda como borrado todo el sistema de ROM. ¿Sí? Es decir, todo el software que tendría ahí quedaría eliminado y se podría grabar de vuelta. Esto lo vamos a encontrar básicamente en las BIOS. Fíjense que esto es una EEPROM, como aparece ahí, porque ya no tiene esta ventanita, sino que ya se configura y se graba más electrónicamente, ¿sí? Sin nada externo. Sí, esta es programable y borrable, y son los tipos de memoria que vamos a encontrar básicamente en la BIOS. Eso me interesa que lo puedan llegar a tener en cuenta. Y después, más que nada, tienen que ver con generaciones, ¿sí? Las BIOS actuales las vamos a encontrar en este formato. Todo esto tengan en cuenta que es memoria ROM. ¿Y qué software almacena la BIOS? ¿Cuál es el tipo de software que almacena la BIOS? ROM. El firmware, El firmware, ¿no? exactamente. Sí, exactamente, y que es información ROM porque no se borra. Es decir, que yo si apago la computadora, si apago la PC y después quiero entrar de vuelta a este firmware, a esta BIOS, puedo ingresar sin ningún tipo de problemas. Y habíamos hablado de que la BIOS tenía una pila asociada, y si yo saco esta pila, es decir, si quito esta pila que mantiene la información, cuando la vuelvo a colocar, no es que se borra el firmware sigue estando, ¿sí? Sigue estando la BIOS, sigue estando el setup, o sea, sigo pudiendo acceder. Lo que se borra cuando yo quito esa pila son los parámetros RAM que tiene almacenado. Por ejemplo, la fecha y la hora, por ejemplo, el orden de arranque de la máquina. Es decir, que vuelve a valores de fábrica, pero fíjense que la ROM tenga o no tenga corriente, nunca se borra. La RAM, si no tiene corriente, los datos se eliminan, no existen más. Pasa en el caso de la memoria RAM cuando reinicio la computadora, y pasa en la parte de la BIOS, donde yo tengo la RAM de los parámetros, cuando quite esa pila o se agote la batería. Profe,
Sí, ¿Cómo es? Le quería consultar algo de eso mismo, de lo de la pila, porque mi hermana tiene una computadora que le cambiamos la pila, todo, y como es, se le sigue cambiando la fecha y hora. No, no sabemos bien qué es en bueno, sí. muchas veces se daña el circuito de carga. El circuito de carga muchas veces se suele dañar, eh, o puede no estar haciendo buen contacto la pila, pero el circuito de carga se suele dañar. A veces se puede reparar y muchas veces no. Es decir, Ah, la pila, digamos, tiene un polo positivo y un polo negativo, y una de las pistas va a una parte de la BIOS y la otra de la pista va a otra parte de la BIOS. Si eso en el trayecto se dañó algún componente, alguna resistencia, algún microfusible o algo, puede ser que no funcione, y muchas veces claro, el zócalo de la pila, es decir, el lugar donde ponemos la pila, se agranda un poco o no hace buen contacto o algo y no transmite esa energía. Entonces uno la cambia y tiene problemas. Digo, a veces se claro. puede reparar y a veces no. Sí, sí. El Acá, problema del cambio de fecha y de hora, antes como que a uno no le importaba. O sea, si yo prendía acá y acá me decía 3 de enero de 1997, no había problema. Hoy día, con la claro. seguridad que hay en los navegadores, a uno no le permite navegar, ¿sí? Esa es como la contra que tenemos más grande, por así decirlo. Pero uno podría llegar a estar utilizando igual sin la pila la computadora. Acomoda esos parámetros y no hay mayor problema. Claro, sí, sí. Siempre que, que la aprendíamos, le acomodamos eso, porque si no tiene un montón de errores también. Claro, sí, por ahí si está distinto seleccionado el sector de arranque, también te lo va a modificar y ese tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué Claro. pasa con respecto a los tipos de memoria RAM? Ahí está escribiendo en el chat. A mí pasó que mi compu de escritorio se apagaba y prendía sola, o con el botón de reinicio tocándolo se apagaba la PC. Me está tapando algo acá. Ahora sí. Se apaga la PC de escritorio, pero cuando saco y dejo 10 minutos la pila fuera y vuelvo a prender, anda joya. Bueno, yo no sé si se lo asociaría tanto a una pila, habría que ver también el voltaje. Me suena más a un falso contacto del botón que al tema de la pila, ¿sí? Pero bueno, también, vuelvo a decir, siempre hay que analizar y ver por dónde viene. Em, Habría que analizarlo, Alan. No te puedo responder exactamente por dónde viene el asunto. Pero si te funciona, seguilo utilizando. Eso es ley. Si funciona, no lo toques. Bien. ¿Qué tipos de memorias vamos a encontrar dentro de las memorias RAM y básicamente actuales dentro de las memorias RAM? ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con memorias dinámicas y estáticas, digamos que se puede aplicar a otro tipo de cosas. Por ejemplo, las impresoras tienen un tipo de memoria que vamos a encontrar. Nosotros vamos a estar trabajando básicamente con lo que son las memorias dinámicas y sincrónicas. ¿Sí? Ya hace rato dejamos de trabajar con otros tipos de memoria. Incluso fíjense que esta que tenemos acá sería como la más antigua de todas, que podríamos llegar a encontrarnos con esa memoria. Esta que tenemos acá, mm, podemos llegar a encontrar también en alguna máquina, en alguna PC. Vamos a poner con un color más clarito acá. Y hoy día nosotros vamos a estar trabajando con estos dos tipos de memoria que vamos a poner de color verde. Es decir, las memorias DDR3 y DDR4 van a ser las memorias que vamos a encontrarnos y que vamos a trabajar con las computadoras actuales, ¿sí? Las DDR1 y DDR2 es como que ya están discontinuadas en el tiempo. Tengo que tener en cuenta también de que esta generación DDR2 o DDR3 que vamos a tener en las computadoras
si yo lo aplico a un factor de forma más chiquito para una notebook, por ejemplo, son las memorias que vamos a denominar memorias SODIMM. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo voy a tener una memoria para escritorio que va a ser DDR4 y también voy a tener una memoria SODIMM para notebooks, que el factor de forma va a ser más chiquitito y también va a ser DDR4. ¿Qué quiero decir? Es la misma generación, pero una está destinada para computadoras y para bancos de memorias de PC de escritorio y la otra va a estar determinada para memorias de notebooks o de un I/O también podría llegar a tener. Sí, eso sería factor de forma. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta de acá, de estas memorias, es que la memoria que se denomina GDDR en realidad no es una memoria directo de computador, es decir, no sería una memoria RAM,